Revista de Opinión Democracia. Con 37 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Iniciamos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre, en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida en estudios al doctor Guillermo Celi, ex candidato presidencial, y nos acompañarán vía Zoom el ex asambleísta, el ingeniero César Ron, y el asambleísta Pedro Velasco. Queremos poner en escena, en análisis, esta situación que está viviendo el país cuando hay necesidad de trabajar por la agenda del Ecuador y no una agenda política, por respetable que sea esta. No es posible que sigamos viviendo este ambiente de violencia, este ambiente de incertidumbre, cuando el país necesita certidumbre, necesita una acción de estabilidad en el Ecuador. ¿Qué hacer frente a ese panorama cuando de por medio la agenda de los políticos está en la agenda del juicio político al presidente de la República? ¿Cómo enfrentar este momento? ¿Cómo recuperar la paz, lograr la estabilidad en medio de este ambiente? Muy buen día a Guillermo Celi. Muy buenos días, Miguel. Muchísimas gracias por tu invitación. Un fuerte abrazo cariñoso a toda la audiencia. Un saludo a Pedro Velasco, un saludo a César Ron, contertulios el día de hoy. Mira, tú has dicho y has llegado a la clave. Mientras que los políticos de siempre lo único que les interesa es mantener y agigantar sus privilegios, a los ecuatorianos lo que realmente les preocupa es la inseguridad que vive el Ecuador. A los ecuatorianos lo que les preocupa es la falta de oportunidades y empleo, el problema migratorio que se ve cada día que está creciendo producto de la falta de oportunidades y el momento difícil. Escuchábamos esta semana que en lo que va del año han salido por la frontera colombiana 6.000 ecuatorianos, que en el año anterior, en todo el año, en los 12 meses salieron 100, hoy día en los 3 primeros meses del año han salido 6.000 ecuatorianos. Esto es realmente alarmante. Y hoy día lo que está sucediendo es que dos bandos de una misma clase política, tanto el gobierno como el caso del correísmo y la oposición, están enfocados en aquello, en sus privilegios y no preocuparse en los ciudadanos. ¿Qué está pasando en Alausí? La terrible acción provocada por la naturaleza, pero que pudo haber sido prevenida a tiempo. Lo que hemos visto el día de ayer, Miguel, el asesinato en el puerto pesquero artesanal de Esmeraldas. Ayer también que se roban cerca de 40 armas de dotación de la Policía Nacional en Naranjito, en la provincia de Guayas. Hoy día vemos también un video de toda una banda narcoterrorista que celebra o hace una ceremonia de despedida a uno de sus vándalos sicariados con armas de grueso calibre. ¿Pero qué está pasando en el Ecuador? ¿Qué ha sucedido? Yo veo por un lado la falta de acción, la falta de pantalones del gobierno nacional, el haberse divorciado de los ecuatorianos, la visión de un presidente que a la final pensó que era un gran canciller, como lo tiene un presidente en España, en Suiza o en Estados Unidos, y no estar en el territorio con su gente, con un gabinete que poco y nada le ha ayudado, con gente que no sabe de seguridad en materia de lo que hoy día es la principal preocupación de los ecuatorianos, de esa madre que le matan a su hijo, que le matan a su hija o a su esposo en medio de una balacera y es una víctima colateral de una lucha del narcoterrorismo, el no haberle declarado la guerra frontal al narcoterrorismo como que es lo que es, un ejército extranjero, como que fuera una batalla, y poner a las Fuerzas Armadas junto a la Policía Nacional a darle todo el respaldo y apoyo para defender a la ciudadanía, el no generar acciones contundentes para una revolución educativa en el Ecuador. Aquí en el Ecuador se han perdido los principios y valores, lamentablemente, porque hace 14 años se eliminaron materias que eran fundamentales para nuestros niños, niñas y adolescentes en su formación conjuntamente con la familia.
Esas son las acciones que hoy día preocupan a los ecuatorianos, pero no. Tú ves a diario que la única preocupación es el tema de los votos o no votos para el juicio político, el tema de el paso o no paso del juicio político por parte de la Corte Constitucional, pero mientras tanto el Ecuador se sigue desangrando. Yo vengo aquí a plantearle acciones concretas a los ecuatorianos. Yo no entiendo por qué el gobierno, conjuntamente con el correísmo, lo que hicieron el año anterior fue subir los impuestos a la clase media, que hoy día la está sufriendo y la está viviendo, quitándole plata del bolsillo en momentos difíciles a la familia ecuatoriana, en vez de hacer lo que tenía que hacer, bajar el IVA del 12 al 8%, al menos por un año. Dígame usted, Miguel, si todos los países de América Latina pospandemia hicieron lo correcto, bajar impuestos para cuidar el bolsillo de su gente, para darle un alivio a la familia de cada uno de los países de América Latina, pero no. Ecuador hizo todo lo contrario, subió impuestos a la clase media que genera empleo, que trabaja todos los días honestamente, que esos derechos humanos de la clase media, de la gente más pobre, es lo que hay que defender, no los intereses de los políticos ni los derechos humanos de los delincuentes que bien presos deben estar. ¿Cómo enfrentar en estas condiciones para dar certidumbre a los ecuatorianos? Una agenda de país, una agenda ciudadana, una agenda de paz, de recuperar el desarrollo. Hay que recuperar la paz y el orden en el Ecuador. La gente está pidiendo a gritos recuperar la paz y el orden. ¿Qué hay que hacer? Primero, del lado de la seguridad, yo planteo en este panel 2 reformas urgentes que no sé, y se las planteo al presidente, a los legisladores. Actúen, señores. Hay que hacer una reforma legal inmediata que permita, por ejemplo, que las acciones constitucionales de habeas corpus, de acciones de protección en materia de libertad de delincuentes sentenciados sean única y exclusivamente tratadas por las Cortes Provinciales de Justicia, no por cualquier juez de instancia, que lamentablemente esos pocos, pero corruptos jueces que han liberado delincuentes, narcodelincuentes, narcoterroristas, delincuentes de cuello blanco, hagan el mal al Ecuador. Por eso, la instancia para revisar esos derechos constitucionales por una acción que hoy día está prostituida por esos pocos y malos corruptos jueces, deben ser tratados única y exclusivamente por las Cortes Provinciales, que es otro estatus de la función judicial. Segundo, que vuelva el prevaricato. En el primer tema, ¿debiera la Corte Constitucional establecer los parámetros para el cumplimiento de los jueces? Porque vemos que ese Consejo de la Judicatura lo que ha hecho es demorar las acciones contra esos malos jueces. Eso por un lado debería entrar a una interpretación y a poner las reglas para lo que es el tratamiento de una acción constitucional como es el habeas corpus o lo que es la acción de protección. Pero hay que legislar urgentemente para evitar cualquier suspicacia. Y segundo, volver a incorporar el prevaricato para los jueces cuando dan contra norma expresa acciones de protección o habeas corpus en estos casos en particular. Que lo único que ve la ciudadanía es que de qué sirve que se sentencie a un delincuente, sea delincuente criminal, narcoterrorista o delincuente de cuello blanco que haya atentado a los fondos públicos, si el día de mañana compran a algún juez de manera corrupta para poderlo liberar con una de estas acciones. Y mire, yo quiero decir algo que es muy grave. Aquí sucedió algo terrible, que mancha lo que debe ser la justicia y lo que debe ser este país. Aquí se pusieron de acuerdo el gobierno con el correísmo. ¿Para qué? Para subir impuestos a la clase media, ¿a cambio de qué? De la liberación de Glass, del ex vicepresidente sentenciado por corrupción. Entonces, ¿qué dice la gente? ¿Qué dice la juventud? Aquí no pasa nada. Se roban los fondos públicos, se van presos 4 o 5 años, salen orondos a disfrutar lo robado. Eso es lo que tenemos que cambiar en el Ecuador, por Dios. Tiene que existir acciones concretas y firmes de parte de la justicia para que aquellos que han atentado contra los fondos públicos, aquellos que han matado, aquellos que son parte de las bandas narcoterroristas, paguen en la cárcel. O si no, ¿cuál es el pensamiento de las nuevas generaciones? Esas son las cosas que tenemos que conversar acá. Y esto todo tiene que ir de la mano en una profunda reforma educativa para que vuelvan esas materias moral y cívica, lugar natal, lógica y ética,
que fortalezcan la formación de los niños, niñas y adolescentes, de la mano también con acciones concretas para generar empleo y apoyar el emprendimiento. Hoy día que hay más de 11 trámites para que un joven o algún ecuatoriano o ecuatoriana, cuando quiere emprender, más bien se echan para atrás ante la maraña y el Everest que tienen de trámites que deben de seguir. Por cierto, este tercer punto que es fundamental, estructural, una reforma educativa, hay que empezar, pero va a tomar su tiempo. Bienvenido al ingeniero César Ron, ex asambleísta. ¿Cómo enfrentar con éxito este momento complejo que vive la República? Ingeniero Ron, muy buen día. Gracias, Miguel. Buenos días. Un saludo especial a Pedro y Guillermo. Un abrazo a los ecuatorianos que cada día tienen más desesperanza y están perdiendo la fe. El Ecuador tiene que construir la paz social, esa paz social que no la tenemos el día de hoy, producto de la delincuencia organizada, del sicariato, del terrorismo que vivimos todos los días. Todos los días matan en cualquier parte del Ecuador. Ya no hay ni siquiera respeto a la iglesia, a la casa de Dios. Entran a una iglesia y dentro de la iglesia matan. Con lo cual, pues, se puede concluir, queridos amigos, que ya en el Ecuador no existe ni Dios ni ley. Se ha perdido el respeto a todo. ¿Y por qué hemos llegado a esta situación donde se ha perdido el respeto a todo? Lamentablemente porque hay una ausencia del Estado en todos los ámbitos de la vida nacional. Guillermo Celi ha tocado con absoluta vehemencia, como tiene que ser, la necesidad de que se hagan reformas legales para terminar con este abuso de las garantías constitucionales. Claro. Y lo primero que tenemos que pensar es que estas garantías constitucionales, las reformas legales se tienen que hacer en la Asamblea Nacional. Y entonces, ¿por qué no se hacen las reformas que se tienen que hacer en la Asamblea Nacional en materia legal? Porque los legisladores tienen que estar pendientes, pues, de todas estas cosas que vienen sucediendo día tras día en el Ecuador, que no solo se convierten en un abuso, sino en una afrenta contra los ecuatorianos, cuando sentenciados salen libres, ¿no es cierto?, por cualquier situación de jueces corruptos, de acciones de protección que plantean en cualquier lugar de la República, violentando todo proceso jurídico. Y lo otro, hasta ahora estamos esperando de la Asamblea Nacional que saquen una reforma legal constitucional para que las Fuerzas Armadas puedan intervenir. Escúchenme bien la palabra, intervenir en el control, ¿no es cierto?, no solo del narcotráfico, en el control de armas, en ayudar a la policía en esta lucha contra la delincuencia, contra el terrorismo, sino que puedan intervenir como tienen que intervenir las Fuerzas Armadas. En el Ecuador se tiene que hacer intervenciones en varios sectores del país, intervenciones de tipo militar, porque el Ecuador está viviendo una guerra este momento, y a la guerra no se le combate pues con tanta parsimonia que es la que vemos hoy día, ¿no? A la guerra y a esta guerra desenfrenada por parte de toda la delincuencia organizada contra el Estado, contra el país, contra los ecuatorianos, se los combate con firmeza, con acciones militares, ¿no? Utilizando la misma fortaleza que vemos que utilizan todos estos narcos delincuentes contra los ciudadanos, contra el Estado que estamos viviendo el día de hoy. Hoy no se puede vivir en el Ecuador, hoy no se puede salir tranquilamente a las calles. El tema de la seguridad se ha vuelto ya insostenible, invivible, la sociedad aterrorizada. Y entonces cuando hablo de construir la paz social se construye primero con más democracia. Segundo, se construye con seguridad jurídica, con seguridad ciudadana, que tampoco tenemos. Y tercero, que se construye con acuerdos que permitan que la sociedad en su conjunto pueda estar garantizada por parte del Estado a tener pues justamente todo esto que no tenemos el día de hoy y que empieza por la seguridad. No quiero entrar en otros temas porque si no hay seguridad en el Ecuador, entonces no hay absolutamente nada. El Ecuador no puede seguir desangrando. Y entonces vemos pues que todas estas últimas semanas lo único que se trata es el tema del juicio político al presidente de la República. El juicio político al presidente de la República tiene un trámite
que tiene que cumplirse en la Asamblea Nacional y que tiene que dar al final del día unos resultados después de 40 o 45 días. Pero lo que no podemos nosotros es bajar los brazos y permitir que esta delincuencia organizada cada día sea más poderosa, más terrible, más violenta, y que el Estado ecuatoriano siga mirando de lejos lo que sucede en el país. Y es hora de que el gobierno se amarre los pantalones, tome decisiones y actúe con la firmeza que sí le da la Constitución y la ley, y que actúe en beneficio de los ecuatorianos, sin miedo, sin temor. Ingeniero Ron, eso implica lograr los acuerdos y también el mantener posiciones firmes, como usted ha planteado, el que se militarice el Ecuador. Pero aquí da la impresión que hay dos agendas: la agenda de la violencia, de la inseguridad, y la agenda política. Con el mayor respeto y consideración, la Asamblea, que debió priorizar reformas como lo que usted ha invocado, dar las herramientas jurídicas a Fuerzas Armadas, está dedicado. Por cierto, no se puede desconocer que es constitucional el instalar un juicio político, pero no hay otras urgencias, prioridades, ingeniero Ron. La Asamblea parece que vive encerrada en su propio reducto, y claro, ahí adentro en el hemiciclo legislativo, pues uno no siente lo que pasa en el Ecuador. Como digo yo, ahí adentro no se huele a pólvora, mientras que acá afuera, en las calles, no solo se huele a pólvora, sino que se ve sangre correr por todas las calles ecuatorianas. Entonces la Asamblea Nacional no tiene esa sintonía que necesitamos los ecuatorianos en defensa del pueblo, de los ciudadanos, con leyes que beneficien a los ciudadanos. Y parecería que no viven esta realidad, esta dura realidad que vivimos nosotros que andamos en la calle, los de a pie. Y entonces, ¿cómo entender que una Asamblea Nacional que tiene que hacer las leyes justamente para mejorar las condiciones de vida, para generar los marcos jurídicos para poder actuar con firmeza, como se requiere el día de hoy? Resulta pues que este no es un problema de ahora, Miguel, de hace 2, 3 días, o hace 15 días, o de un mes. Esto tiene años. Pero esta Asamblea actual va a cumplir 2 años. 2 años, el próximo 14 de mayo cumple 2 años en funciones. Y entonces en 2 años no se han dado cuenta de todo lo que viene ocurriendo en el Ecuador, tanto en la parte de inseguridad, tanto en el tema de leyes y tanto en la parte jurídica, cuando salen los pelafustanes libres todos los días de la cárcel a vista y paciencia de los ecuatorianos, y no pueden hacer las leyes para corregir, para terminar con todo este abuso que existe en el Ecuador. Entonces la Asamblea está de espaldas al pueblo ecuatoriano. Y no me cansaré de decir, Miguel, ecuatorianos, que si la Asamblea sigue de espaldas al pueblo ecuatoriano, es mejor que se cierre la Asamblea Nacional y que se gobierne por lo menos 6 meses por decretos presidenciales para ver si se puede poner orden en el Ecuador. Bienvenido al asambleísta Pedro Velasco. No puede responder por la dirección, la conducción y los hechos de la Asamblea Nacional, pero aquí hay una corresponsabilidad de la Asamblea de cualquier manera frente a esta angustia, a esta inseguridad, esta violencia que está carcomiendo a la sociedad ecuatoriana. Muy buen día, señor asambleísta Pedro Velasco. Buenos días, Miguel, Guillermo, César, a la distancia. Coincido plenamente con las intervenciones que se han realizado, y lo que hacen es desnudar lo que los ecuatorianos saben. Los ecuatorianos lo conocen y lo palpan diariamente. Problemas de desinstitucionalización muy graves. No solamente es el tema ejecutivo-legislativo, se ha topado el tema de la función judicial, me iría mucho más allá, el tema de participación ciudadana y control social, que no significa absolutamente ningún alivio para el país, solamente tomar poder para designar a quienes ellos consideren sus aliados, y una función electoral que también no ha respondido en forma democrática a las expectativas que la ciudadanía demanda. Es decir, lo que aquí estamos hablando, no podemos nosotros ocultar esta realidad. Hay una grave crisis en el país, en todos los órdenes: el orden político, el orden económico, institucional. Pero lamentablemente nos pretenden ciertos actores políticos circunscribir solamente a una crisis política, y eso es grave. Cuando solamente se pretenda minimizar los grandes problemas que pasa el país a un supuesto enfrentamiento legislativo-ejecutivo o a un supuesto trámite de juicio político, eso es no tener
claridad de lo que pasa en el país, no tener dolor con los problemas que pasa el Ecuador permanentemente. Nosotros teníamos prioridades antes de que vengan estos conflictos, como bien los ha mencionado César, ya son conflictos bélicos que necesitan con la misma contundencia enfrentarlos. El tema de la delincuencia organizada, delincuencia transnacional, sicariato, no quisiéramos que en el país lleguen lo que en su momento aquí cerca de mi provincia, en Colombia, pasó con las Autodefensas Unidas de Colombia, en donde ya les tocó armarse con paramilitares para defender su vida, su propiedad, defender la integridad de sus familias. Quisiéramos que no llegue a eso, pero lamentablemente estamos caminando por terrenos minados y eso es bastante preocupante. Sí, usted decía también, Miguel, que la facultad de fiscalización la tiene la Asamblea. Correcto, eso no le puede quitar nadie ese derecho, pero una fiscalización seria, una fiscalización responsable, una fiscalización que solamente respete las normas que determinan la Constitución y no se inventen otro tipo de actos de fiscalización. Y yo he llegado ya a la conclusión de las cosas que estoy mirando, lamentablemente, y estamos todos los ecuatorianos mirando, que parece que hay una intencionalidad provocada, y las acciones conducen a pensar ello, de que hay actores políticos que lo que les interesa es generar caos en el país, de que les interesa más bien generar más violencia, y no solamente la violencia política, la violencia que estamos viviendo todos los días en las calles. ¿Para qué? Con un afán político, es decir, desacreditemos a un sector, desacreditemos a un gobierno, no le demos posibilidades de que implemente las acciones que pudieran resolver los problemas de la sociedad para que se caiga ese gobierno, impulsémonos a que se caiga y pretender, como se ha dicho insistentemente, llegar a tomárselo el poder, no para pensar en los ecuatorianos, que debería ser lo más elemental y lo mínimo que puede hacer la clase política, sino solamente para satisfacer apetitos voraces retrasados que tienen algunos sectores políticos. Y eso es grave. Y ahí sí comparto plenamente de que, lamentablemente, y aquí sí tenemos que decirlo, la Asamblea estamos todos. No son solamente unos sectores, estamos todos. Les hemos dado la espalda al pueblo ecuatoriano. No se prioriza temas fundamentales. Y también hay acciones que no necesitan ciertas reformas legales. En el tema de habeas corpus, aquí lo que pasa es un abuso de ciertos jueces. En el tema de las medidas cautelares existe abuso de jueces que inmediatamente ponen en libertad a personas que en delitos flagrantes deberían estar en la cárcel. A personas que no han cumplido con los requisitos de prelibertad, inmediatamente se los pone en polvoriente en la calle, porque parece que les quema las manos la ley en aplicarlas drásticamente. Eso no les hace ningún favor al Ecuador, pero sí también hay necesidad de reformas fundamentales. Todos estábamos conscientes, o al menos una gran mayoría, de que se necesitaba una presencia inminente de las Fuerzas Armadas en cooperación y colaboración con la policía, sin entrar a detalles de que van a absorber facultades, atribuciones de esta institución. No, solamente es un trabajo de complementariedad en el tema de seguridad. Y ni siquiera eso han sido capaces de dar una respuesta necesaria y urgente. Por lo tanto, aquí no es el tema de una persona la que cambiará la realidad del Ecuador. Eso están equivocados. No es el tema del cambio de una persona, de un mandatario, el que va a cambiar la realidad del Ecuador. Es un tema de que todas las instituciones tienen que cambiar para bien. Y ahí se hablaba al inicio por parte de Guillermo de valores, de principios, de ética. Y eso es lo que no existe, lamentablemente. Muchos de los políticos, no puedo decir en todos, porque hay gente que sí tiene precisamente esa convicción, ese compromiso, esa ética, esos valores de trabajar por el país. Pero esos pocos, lamentablemente, no pueden hacer verano, como siempre se dice, una sola golondrina no hace verano, pero sí hay la decisión y la interés de hacerlo. Creo que debemos unirnos los ecuatorianos. Esta mañana se han hecho planteamientos concretos respecto de la necesidad de reformas legales, de un ejecutivo más fuerte, de la militarización del país. Le pregunto al doctor Guillermo Celi, ¿pero cómo articularse? Se han hecho los planteamientos, ¿cómo viabilizar estos planteamientos? ¿Por qué no unirse la gente buena, los políticos que no están involucrados en este proceso de desestabilización, de caos? Y como bien decía el asambleísta Pedro Velasco, daría la impresión de que aquí hay una intencionalidad provocada. ¿Por qué no unirse por la paz, la unidad, la reconciliación? ¿Quiénes y en qué condiciones?
Mire, justamente lo que estamos haciendo, Miguel, y gracias por su pregunta, por esto me permite expresarle y que los ecuatorianos sepan que estamos del lado de ellos, de los ecuatorianos, porque al igual que la mayoría de ciudadanos, de familias ecuatorianas, nosotros sufrimos y vivimos lo que está pasando en el país. Nosotros no tenemos guardaespaldas, ni mucho menos. Caminamos las calles del país con mucha firmeza, escuchando a la gente, y en esa medida estamos conformando una tercera vía para los ecuatorianos, que no sea ni lo que pasa hoy día en el gobierno, ni lo que pasa con el correísmo y la oposición, que lo único que les interesan son sus personalismos. Estamos conformando una gran plataforma nacional, conversando con los ciudadanos. Esta plataforma la estamos construyendo con Otto Sonnenhorstner, con Pedro José Freile, con Ruth Caldas, con Micaela Lema, con aquellos ecuatorianos y ecuatorianas que quieren servir bien al Ecuador, como es Julio Robles, como es el caso de Mario Mancino, y muchísimos jóvenes, adultos, gente de la tercera edad, gente del sector comercial, agrícola, sindicalistas, para darle una respuesta a los ecuatorianos. ¿Con qué objetivo? Darle soluciones inmediatas a los problemas que vive la gente. Eso nos estamos preparando todos los días y sobre todo estamos en territorio. Usted ve ahora en Quito, hemos estado en Manabí, en Guayaquil, hemos estado en toda la Sierra Centro, Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua, Bolívar, hemos estado también en la Amazonía, escuchando las vivencias de la gente. Algo que nadie lo dice, porque más importante es el tema del juicio político, es lo que están viviendo los ciudadanos en los mercados, que los precios de los productos crecen y suben todos los días en los mercados del país, y la familia, la madre ecuatoriana o el padre tiene que hacer malabares para poder llevar la comida a sus casas. Eso es lo que está sucediendo. Entonces, si vivimos esa realidad, nosotros tenemos que darle una respuesta clara con esta nueva generación que queremos transformar al Ecuador, pero dándole respuestas concretas, por ejemplo, a la gente de Sierra Centro, donde 5 de cada 10 niños menores de 5 años sufren crónica desnutrición infantil. ¿Qué hay que hacer ahí? Se están ahorrando cerca de $2.000 millones en materia de subsidios que se han reducido. Esa plata tiene que poner en acciones sociales inmediatas. Y le doy un dato al presidente. ¿Cuál es el problema que tienen los pequeños productores lecheros de la Sierra Centro del país? Que no les compran en el precio de sustentación el litro de leche, se los compran a 24 centavos cuando debería ser 60. Utilice 100 millones de esos 2.000 millones para comprarles ese producto a la gente, en Sierra Centro sobre todo, a nuestros indígenas agricultores de la Sierra Centro y que tienen sus pequeñas parcelitas con su ganado. ¿Para qué? Para que pueda venderse esa leche a las propias comunidades más pobres donde hay la crónica de desnutrición infantil de los niños. Ahí hay una acción concreta. O por ejemplo ayudándole en el sector de la costa ecuatoriana al agricultor que hoy día está viviendo la inclemencia inclusive de un presunto fenómeno del Niño que ya está viniendo, en el tema de insumos agrícolas como la urea, que sube todo el tiempo. Entonces hay que darle acciones concretas y escuchar a los ecuatorianos para poder pragmáticamente decirle a los ecuatorianos cómo solucionar sus problemas y no vivir en burbujas rosadas de que aquí todo está bien y no aceptar errores. Eso es lo importante que hoy día esta nueva generación le va a plantear al Ecuador. No voy a dar más datos, se ha avanzado mucho, porque vamos a, en las próximas semanas y meses, dar una gran noticia al país. Con fe, con esperanza y con valentía, vamos a transformar al Ecuador. La gente quiere orden y paz. Pero esto pasa por también una acción inmediata. Esto será el plano inmediato, pero inmediata para parar esta violencia. ¿Cómo lograr? Y si vemos en perspectiva y hay movilizaciones que se anuncian, los transportistas por su lado, es decir, insisto, lo que decía Pedro Velasco, daría la impresión que aquí hay una intencionalidad provocada para generar el caos del país. ¿Cómo parar eso? La gente buena que es mayoritaria en el Ecuador. Mira, yo creo que son varias acciones que se deben tomar. Una gran responsabilidad por parte del gobierno es tomar inmediatas acciones en territorio, lo que está sucediendo en las diferentes provincias del país, que nuestro país es tan diverso que no es lo mismo que pase en la sierra que en la costa o en la Amazonía. Entonces hay que tomar acciones concretas en materia de apoyos para la generación de empleo, para que la gente pueda emprender, una reforma educativa que tú acabas de decir que no es a inmediato o a mediano plazo, pero hay que empezar ya, no podemos quedarnos cruzados de brazos. El tema de la acción
punitiva en materia de delitos tiene que ser firme, tiene que ser brazo de hierro por parte del Estado. Parecería que no hay Estado. Entonces hay que ajuntar tanto a la Policía Nacional como a las Fuerzas Armadas para que ayuden y vigilen. Yo te doy un solo ejemplo y a los escuchas le digo, ustedes se han hecho un ejercicio, salgan de sus hogares, de sus casas, recorran por donde tienen que ir hacia sus trabajos, sus actividades diarias y vean cuántos policías hay en ese trayecto. ¿Dónde están los policías? ¿Quién está dirigiendo la operación para que la policía esté en los lugares donde tiene que apoyar a la gente? Vemos en todas las calles principales de Quito, de Guayaquil, de Manabí, de la Sierra, que se asalta, que se roba. Entonces, ¿dónde está la fuerza pública? Parecería y la gente, los ecuatorianos, lo que sentimos es que no hay fuerza pública, que no hay Estado. Vemos una grieta muy honda, vemos como un Estado fallido. Entonces, el Estado, el gobierno tiene que tomar acciones concretas, la función judicial tiene que actuar inmediatamente. Y obviamente, quienes nos queremos servir a los ecuatorianos, y ya lo hemos servido, pues cuando estuve en la legislatura y el bloque de suma de mi partido, al cual lo dirigí, aprobamos 10 leyes. Estuvimos en los 3 juicios políticos sin show. El juicio político para la censura y destitución de Glass. No nos tembló la mano. Segundo, censura y destitución de Carlos Vaca Mancheno, el fiscal cachiporrero de la corrupción del correísmo. Censura y destitución. Sin shows. Se hizo acciones concretas importantísimas, sin ningún tipo de show, pero sí con acciones contundentes para demostrar al Ecuador que sí se puede servir. Acciones como, en materia legislativa, la ley de los polos de desarrollo económico, de la cual soy su autor, yo no sé por qué el gobierno no la utiliza, que ha generado muchísimo empleo a nivel nacional. Aquí mismo en la provincia de Pichincha, o la industria del Tetra Pak, que ha generado más de 500 puestos de empleo. Allá en la zona de Guayas, en Lomas de Sargentillo, está una gran industria de productos alimenticios que ha dado 3.000 puestos de empleo. Eso es lo que hay que hacer. ¿Con qué? Con los polos de desarrollo económico. Sí se puede hacer. Lo que pasa, Miguel, y hay que decirlo, tanto el gobierno como la oposición están dando una respuesta a los ecuatorianos de que lo único que les importa es su puesto, son sus prebendas, y no lo que realmente quieren los ecuatorianos. Seguridad, educación para sus hijos, empleo y emprendimiento, reforma educativa, mano firme al narcoterrorismo que está en este país y sobre todo también al microtráfico, ¿no? Ese es otro problema. Ecuador está entre los 2 países con mayor consumo de droga en América Latina, cosa que no pasaba. Y es ahí donde también tenemos que poner el dedo en la llaga en nuestro país, porque se está matando a nuestras futuras generaciones. Ingeniero César Ron, ¿cómo usted empezó diciendo hay que construir la paz social? Acciones concretas que permitan enfrentar esta realidad que estamos viviendo en el Ecuador, esta angustia, esta agenda de la ciudadanía, que es la mayoría, y no mirar, expectar esa agenda política que continúa y que está llevando a esta confrontación, a esta violencia que vive el Ecuador. Miguel, el narcotráfico en el mundo no tiene prebendas. Y en ningún país del mundo los narcotraficantes tienen rebaja de penas ni tratamientos especiales como ocurre aquí en el Ecuador. Eso hay que dejarlo claro. Y este es un tema de justicia ordinaria. Entonces, ¿hay justicia en el Ecuador? ¿O la justicia le hace el juego a toda la delincuencia organizada en el país? Entonces, si no tenemos una verdadera justicia que actúe como tiene que actuar, no con firmeza, con claridad, las cosas no caminan. ¿Qué no camina? Un sistema penitenciario donde vemos que los que mandan en las cárceles son los delincuentes y no el Estado. Este desorden que vive el Ecuador, para citar 2 ejemplos muy puntuales, eso se ve reflejado en la sociedad. Y lo que pasa en las cárceles es el reflejo de la sociedad, de lo que pasa en las calles el día de hoy. Yo vivo en la zona 8 del Guayas, zona que está en estado de emergencia, zona que tiene ahora toque de queda, zona que está supuestamente con una mayor intervención de la fuerza pública. No, ahí vivo yo, donde matan todos los días, en San Borondón, en Daule, en Guayaquil. Entonces, eso es lo que está pasando, donde vacunan todos los días. Desde al pobre hombre que tiene una carreta que vende hot dog o hamburguesa, le vacunan y le sacan $30 al mes para que pueda este hombre trabajar y llevar el pan de cada día a su casa. Entonces, ¿dónde está el Estado? El Ecuador declaró que el narcotráfico era un atentado contra la seguridad del Estado.
si es un atentado contra la seguridad del Estado, entonces automáticamente, escúcheme bien, automáticamente la intervención de las Fuerzas Armadas se tiene que dar a favor de la seguridad del Estado. Esto no lo hemos visto. Y esto es simple y llanamente con un decreto ejecutivo donde se asume la responsabilidad. Y el presidente de la República tiene que asumir la responsabilidad de una intervención militar de Fuerzas Armadas para empezar a combatir al crimen organizado, para empezar a generar y empezar a construir seguridad, para empezar a construir la paz social. Y luego la paz social se construye con más democracia, esa es la que no tenemos, donde lo que vemos es grupos interesados en tomarse el poder, los unos en tumbar el gobierno, los otros en también tumbar el gobierno. Si es que no sale la revuelta en la asamblea, entonces nosotros armamos una revuelta callejera para tumbar al gobierno. Siempre el objetivo es el mismo, tumbar al gobierno, sacar al presidente, ¿no? Y tomarnos el poder a como dé lugar. Y en esta lucha intestina por el poder, ¿qué importa el pueblo ecuatoriano? ¿Qué importan las leyes? Porque dije hace un momento y hoy lo reitero, el juicio político de la Asamblea está en la Comisión de Fiscalización, pero la Asamblea Nacional tiene una docena de comisiones. Tiene una comisión de justicia, por ejemplo, donde se tienen que hacer las reformas legales que estamos hablando que se necesitan. Y tiene un pleno de la Asamblea Nacional que si tiene necesidad de reunirse todos los días, tendría que reunirse todos los días para ir construyendo estas leyes que necesita el Ecuador. Nada de esto se hace. Nada de esto se hace en beneficio del pueblo ecuatoriano. En estas condiciones que vive el país, entonces lo único que estamos esperando los ecuatorianos pues es en primera fila, en butaca, estamos esperando el desenlace y no podemos esperar el desenlace. La democracia se construye con más democracia, con acuerdos de gobernabilidad, con reformas para mejorar la gobernabilidad, con acuerdos para mejorar esto que estamos clamando los ecuatorianos, la seguridad jurídica y la seguridad ciudadana, y con pantalones, reitero, para tomar las decisiones que sean del caso, porque las Fuerzas Armadas no pueden salir a la calle a pedirle de favor que se detenga, a pedirle de favor que no saque el arma. Las Fuerzas Armadas tienen que salir e intervenir sectores que están podridos, contaminados, hartamente con elevados niveles de criminalidad, de narcodelincuencia organizada internacional inclusive, que deben ser intervenidos en beneficio de la seguridad y de la defensa nacional. Para esa intervención, ingeniero Ron, no se necesitan reformas, porque uno de las observaciones que se ha hecho, y por eso se presentó una reforma constitucional a fin de facilitar una actuación más directa, no solo esperando el estado de excepción de Fuerzas Armadas, pero eso está, lo que se dice comúnmente, está parqueado en la Asamblea Nacional. Así es, Miguel, eso está verde. Eso es, digamos, para el día a día, que se ha planteado esta reforma constitucional, que además pues tiene que pasar por todo el proceso y termina en un plebiscito, porque finalmente la reforma constitucional la termina aprobando el pueblo ecuatoriano. Eso está verde. Eso es para la intervención del día a día de las Fuerzas Armadas en ayudar a la policía a combatir la delincuencia organizada. Lo otro que estoy hablando yo es del estado de excepción, del estado de emergencia que vive el Ecuador, ¿producto de qué? Del desenfrenado crimen organizado y narcotráfico, ¿no es cierto?, que está atentando contra la seguridad del Estado. El momento que se atenta contra la seguridad del Estado, le corresponde al presidente de la República dictaminar un decreto ejecutivo para la intervención de las Fuerzas Armadas para combatir este flagelo que está acabando con la seguridad del Estado. Y entonces ahí es otra cosa, ahí corresponde asumir con pantalones las responsabilidades que correspondan en beneficio de los ecuatorianos. Porque parte de la paz social muchas veces se tiene que construir también con mano dura y firmeza, que es lo que no hemos visto hasta el día de hoy. Asambleísta Pedro Velasco, en estas condiciones, en estas angustias, el aporte de la Asamblea Nacional, ¿cuál debiera ser el prioritario, más allá del trámite de reformas constitucionales, de esta necesidad
de facilitar la actuación más diligente de Fuerzas Armadas frente a esto que le está ganando al país, la violencia y también el narcotráfico? La paz social en el Ecuador solamente se va a garantizar cuando se le entregue derechos a la población ecuatoriana, en todos los niveles y en todos los órdenes. Y uno de esos primeros derechos es el que el Ejecutivo o las diferentes instituciones le den la posibilidad al pueblo ecuatoriano de tener estabilidad laboral, de que tenga empleo, de que pueda sostener a su familia, de que pueda darles posibilidad de acceder a la educación, de que tenga un techo propio, de que tenga salud, de que tenga la libertad de expresión, la libertad de movilidad en territorio ecuatoriano que actualmente no lo tenemos. Y sí, aquí comparto plenamente de que no solamente es parte de la población la que reclama esto, es también una inacción del Ejecutivo. El Ejecutivo tiene que entrar inmediatamente a través de las diferentes carteras de Estado, que lamentablemente muchos de ellos no saben para qué están en esos puestos, ni siquiera conocen el territorio, solamente se dedican, parece, a hacer marketing, porque solamente lo que hacen es publicar fotografías que estuvieron en tal parte, pero no hay soluciones. Usted mire y recorre el país, y los ecuatorianos que recorremos el Ecuador, las vías totalmente destrozadas. Ahí debería estar primeramente un ministro de Transporte y Obras Públicas permanentemente en todas las carreteras, en todos los frentes de trabajo, incentivando a que se mejore la vialidad, invirtiendo recursos económicos. Hemos mirado que a otros ministros ni siquiera se los conoce. Usted, si me pregunta, de varios de ellos no se los conoce ni siquiera los nombres. Hay algunos que trabajan en territorio, que están visitando, están llevando atención social, pero eso no es suficiente. Hay que atender las demandas ciudadanas. ¿Y eso qué significa? Solamente abrir los oídos, mirar la realidad del Ecuador para que se pueda atender los derechos de la ciudadanía y del pueblo ecuatoriano, pero eso parece que no. Solamente hay un entorno cercano al Ejecutivo que solo le está haciendo mirar otra realidad diferente a la que vive el pueblo ecuatoriano. El momento que se entienda cuáles son los verdaderos problemas, las verdaderas necesidades. Hoy se volvió prioritario la seguridad, y la seguridad no puede ser mirada solamente desde planificación o solamente con políticas paliativas muy tibias, sino tiene que haber, como hemos coincidido aquí, con una entereza y una dureza total. Perdónenme en el término que diga. Si los delincuentes reaccionan con violencia, lo que hace la fuerza pública solamente es utilizar un mecanismo legal que es el proteger la vida de los ecuatorianos, de la gente buena, de los bienes de los ecuatorianos. No puede ser que se doblegue, y hemos mirado estos días con bastante pena y asombro, que los delincuentes con un arma blanca pretenden doblegar a la fuerza pública. Eso ya no puede seguir pasando en un Estado de Derecho como es el nuestro. El Ecuador necesita que reaccionemos y todos apoyar de la misma manera a la fuerza pública. Pero aquí viene lo que hace un momento se analizaba. Que sacan, que la fuerza pública actúe, que detenga, que los que encuentren delitos flagrantes, los pone a disposición de las autoridades judiciales, y hay algunos jueces, no todos desde luego, que lamentablemente parece que son los que lideran también bandas y organizaciones criminales. Eso es vergonzoso en este país. Es decir, el ciudadano ecuatoriano, ¿en quién se va a proteger? Y regresando la pelota a la Asamblea Nacional, se dice que la Asamblea Nacional está entregando leyes, pero leyes que no tienen ningún impacto en la sociedad, leyes que no tienen ninguna aplicabilidad inmediata que cambie las condiciones de vida. Sí, César, que estuvo en la asamblea, creo que se cansó de tantos exhortos que se hacían todas las sesiones del pleno, exhortos para que el día de mañana se declare una eso no puede seguir pasando con el Ecuador. El Ecuador necesita de gente que vaya con una clara. Hace pocos días atrás, imagínense, nosotros no teníamos ni siquiera una codificación del Código Orgánico Integral Penal para que puedan aplicar la ley como debe ser. Tuve que plantear un proyecto de ley de codificación del Código Orgánico Integral Penal, y es una tarea que le corresponde directamente a la Unidad de Técnica Legislativa hacerlo. Vamos a ver si es que hay la celeridad para por lo menos dar trámite urgente y acelerado a este proyecto. ¿Para qué? Para que los jueces, los administradores de justicia, para que quienes están interesados en que el país vuelva a la paz social, a la convivencia armónica, tengan herramientas legales. Y de esos proyectos existen algunos represados. Hoy se está diciendo que está tramitándose este tema de la enmienda constitucional, que como bien dijo César, todavía dice que faltan 90 días para que entre a segundo debate. Es decir, tenemos que esperar 3 meses más
para que entre a segundo debate. Y después de eso vendrá el proceso del referéndum para que el pueblo se pronuncie. Es decir, esto no es inmediato, ya está tanto que hacemos como ecuatorianos. Y aquí vuelvo al tema que planteaba hace un momento Guillermo. Si los ecuatorianos queremos un Ecuador que salga de este atolladero, de este problema muy serio, muy grave, que no lo ven todavía muchos, debemos unirnos, sin intereses ni cálculos, absolutamente sin ninguna de esas posibilidades, solamente pensando en que si nos juntamos diferentes actores y sectores de la sociedad, y no pensando solamente en una dignidad, en una candidatura, pensar en el bien del país, pensar en qué podemos aportar para el Ecuador. Les aseguro que sí lo podremos lograr. Yo tengo mucha confianza en que hoy por lo menos podemos allanar la gente buena del país para que el día de mañana los que vienen atrás nuestro, las generaciones que están acá, por lo menos nos recuerden por algo, que se hicieron los mejores esfuerzos, los intentos para cambiar la realidad del país, y no permitamos que aquellos que solamente viven de la política, de la confrontación, aquellos que viven solamente del caos, sean los que se apoderen nuevamente del poder político. Y ya basta de conflictos sociales, de amenazas, que si es que no me dan la razón a mí, yo salgo a las calles. Estamos viviendo un caos adicional al que ya tenemos más, es decir, tenemos bandas criminales, tenemos narcotráfico, tenemos paramilitarismo, tenemos lamentablemente el sicariato todos los días, y a eso se pretende generar más leña al fuego con los levantamientos populares. Ya no podemos vivir así en este Ecuador. Precisamente sobre lo que señala el asambleísta Pedro Velasco, ingeniero César Ron, no es un peligro lo que estamos viviendo, además de la violencia, estas acciones que cobran vidas en el país. Ahora casi todos los sectores alrededor del 1 de mayo próximo ya están hablando de movilizaciones, de levantamiento, los transportistas por su lado. Es decir, en lugar de pensar en ese Ecuador de fondo, en ese Ecuador que vive angustias, que vive temores, que vive desempleo, simplemente se está actuando de espaldas al Ecuador. Miguel, Pedro ha sido muy objetivo y debo saludar su objetividad, porque siendo un asambleísta en funciones, no ha defendido a la asamblea, sino que ha defendido la institucionalidad, ha defendido el país, y ha sido tan objetivo que él ha dicho claramente que la asamblea está de espaldas al pueblo ecuatoriano y que las leyes que se aprueban son leyes sin mayor importancia para el futuro del país, y las que se necesitan que se aprueben, no se aprueban. Da chiste, porque parece de Ripley, pero no es chiste, pues de ninguna manera. Que esta ley, que esta reforma legal que es para ayer, recién en 90 días va a ir al segundo debate, y sabe Dios cuándo irá a la consulta popular, al plebiscito. Entonces, ya vemos que del lado de la asamblea, nada. ¿Qué nos queda? Nos queda del lado de los ciudadanos, de los ecuatorianos, que tenemos que defender nuestro país, que debemos defender la democracia, y que tenemos que buscar que el gobierno se sacuda y actúe y tome decisiones con firmeza, con decisión, y que busque una intervención como tiene que ser de Fuerzas Armadas para empezar a trabajar en un plan para enfrentar todo este proceso. El país no puede seguir así, ni un día más. Ya vimos lo que pasó en Colombia, que durante años los colombianos no podían salir a recorrer su país, no podían salir a sus haciendas, a su trabajo, a sus fincas, no podían salir porque eran o vacunados, o matados, o secuestrados. Y tuvo que llegar el presidente Uribe para garantizar la seguridad de Colombia con un plan de seguridad para Colombia. Y finalmente se recuperó la paz ciudadana y la seguridad en Colombia, a pesar de que Colombia vive en guerra desde hace 60 años. Pero hay que tomar medidas, hay que tomar decisiones, porque lo otro, Miguel, es de este ambiente de zozobra. Estamos con una delincuencia subido de tono al máximo. Y sin embargo, parece que hay sectores sociales interesados que viven en otro Ecuador, que lo único que les interesa es salir a las calles, calentar las calles, y si no funciona en la asamblea, vamos a la calle para tumbar al gobierno. Yo les pregunto, ya, listo, tumbaron al gobierno, se fue el presidente Lazo, ¿y cuál es la solución? Se terminó la delincuencia, se terminó el narcotráfico, ya hay trabajo en el Ecuador, ya hay seguridad, ya podemos vivir, o esto va a alentar más aún, porque estos actos que ya se convierten en algunos
actos de barbarie que ya los vivimos en el 19 y en el 22 en el país. Actos de barbarie. O ya nos olvidamos cuando quemaron Quito y quemaron la Contraloría General del Estado. Estos actos de barbarie para lo único que van a contribuir es para que se agite más, ¿no? Y para que los delincuentes y los violentos hagan más de las suyas y terminen por amedrentar a los ecuatorianos que a este paso pues ya no querrán salir ni a la ventana de su casa. Asambleísta Pedro Velasco, en medio de estas angustias, ¿cómo articular estas acciones? Esta mañana se han hecho planteamientos concretos, acciones, demandas del Ejecutivo, de la Asamblea, pero la gente quisiera escuchar cuándo y cómo, de alguna manera, se hace viable la paz, la unidad, la reconciliación y se pospone estas acciones que buscan seguir la violencia y que patrocinan con sus acciones la desinstitucionalización en el Ecuador. Yo no le veo complicado siempre y cuando haya un compromiso de quienes están en los órganos directivos de la legislatura, en lo que corresponde exclusivamente a la generación de leyes y al proceso de fiscalización. Estamos a puertas del 14 de mayo, en donde se van a cambiar las autoridades de la función legislativa, en donde se van a cambiar las comisiones, y ahí veremos precisamente quienes quieren cambiar la función legislativa, la imagen, no solamente una imagen de ropa, una imagen interna, desde la piel, desde la sangre, en donde se diga si queremos servirlo al Ecuador o no queremos servirlo. Trabajemos en una agenda legislativa para estos 2 años que vienen. No sabemos todavía lo que va a pasar hasta el 14, es incierto. O sea, nos tienen todavía en vilo, no sabemos qué es lo que va a suceder. Si seguimos como estamos hasta actualmente, lamentablemente no esperemos mucho del primer poder del Estado, entre comillas, porque actualmente no somos ese poder que debería ser respetado, devolviéndole tranquilidad, paz, garantía de derechos, leyes que viabilicen una convivencia, mejores condiciones de vida de los ecuatorianos. Si es que se trabaja en esa propuesta, y como se decía, si hay una posibilidad de que desprendiéndose de los intereses politiqueros, si se desprende de intereses personalistas, que solamente lo que buscan a veces es la vanidad. Es que yo soy presidente de tal comisión, pero esa comisión nunca ha presentado nada. Es que yo soy vicepresidente o presidente de una asamblea, que es una vergüenza. Prefiero no ser nada, perdónenme el término, no ser nada, prefiero ser el humilde representante de una provincia fronteriza que siempre hará valer principios y valores, que eso es lo más importante en una función pública. Yo creo que sí se puede hacerlo, pero siempre y cuando haya ese cambio radical. Pero aquí no vemos todavía avisos, no hay luces, como se dice, no hay la luz al final del túnel que nos permite avisorar ese tema. Y ahí sí comparto de que es la sociedad civil, que son las organizaciones, el pueblo ecuatoriano, el pueblo que sufre los problemas, el que también puede hacer uso de ese mecanismo establecido en la Constitución, que es precisamente el de la iniciativa popular. A ustedes no pueden generar leyes asambleístas, entonces nosotros sí lo podemos hacer. Y este es mi planteamiento como iniciativa popular. Y este proyecto que presentamos, ¿lo tramitan o no lo tramitan? Este debe ser otro mecanismo que se active para que quizás sea un jalón fuerte de orejas para cierta gente que no quiere oír al pueblo ecuatoriano. Bien, muchas gracias por estas reflexiones, de estos aportes concretos que han hecho esta mañana en la revista de Opinión Democracia. El ingeniero César Ron, exasambleísta, el ex candidato presidencial, exasambleísta Guillermo Celi, y el actual asambleísta Pedro Velasco. Muy amable por el aporte y ojalá vengan días mejores para el Ecuador con la consecución de la paz, la unidad y la reconciliación nacional. Muy amables a Pedro, a César y a Guillermo. Muchas gracias. Muchas gracias, un buen día. Muy buen día. 7:30 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos con un tema que ponemos en debate: la ejecución presupuestaria de las entidades del Estado, hoy que se demandan recursos. El Consejo de la Judicatura ahí con prepotencia piden que se entreguen los recursos, pero hay que mirar los gastos. ¿Están gastando bien? ¿Están gastando oportunamente? ¿O están devolviendo recursos al Estado
luego de la ejecución presupuestaria de cada año. Vamos a analizar con el economista José Hidalgo, director de Cordes, y los exministros de Finanzas Mauricio Pozo y Fausto Ortiz.